Buenos días, que Dios los bendiga grandemente. Hoy día vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del hablar en lenguas. Y hoy día vamos a ver 7 motivos por el cual todo creyente debería hablar en lenguas. En 1 Corintios 14, 18, Pablo dice: doy gracias que hablo en lenguas más que todos vosotros. Interesante. Le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Y una iglesia que según las escrituras y lo que hemos leído y sabemos, era una iglesia que se la pasaba hablando en lenguas y en lo sobrenatural y tenía un deseo ardiente. Es más, estaban en desorden por hacer esas cosas. Pero Pablo le dice a ellos: gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y entonces no está diciendo que él estaba predicando en otros idiomas. Ya hemos visto que hablar en lenguas no es hablar en otro idioma, sino como él estaba enseñando. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y por el Espíritu habla misterios. Él tenía un deseo grande de hablar en lenguas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver 7 razones por las que Pablo estaba así. La primera de ellas es que las lenguas son la señal inicial de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de eso la semana pasada. Los 5 casos en Hechos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hemos hablado de la experiencia en la escuela bíblica de Charles Parham en el año 1900, antes que fuese el despertar del levantamiento de Azusa, donde la gente empezó a recibir bautismo del Espíritu Santo y a hablar en lenguas. Pero en esa época todavía estaban buscando, viendo las escrituras, qué había de todo eso. Y en la noche ellos hicieron su tarea, tenían que decir qué pasó con las personas que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, qué evidencia tuvieron. Y la evidencia fue que hablaron en lenguas, Y esa noche, después que prestaron la tarea y dijeron que todos habían hablado en lenguas, la primera mujer que lo recibió fue Agnes Buchman. Ella recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en nuevas lenguas. Y bueno, ese es tema para otra historia, otra enseñanza. Pero estamos viendo que las lenguas son la señal inicial. En Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban en medio de Pentecostés. Habían esperado unos días y de pronto en el aposento alto 120 personas recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas. Ahora, más adelante en Hechos 10 veamos lo que pasó. Esa primera vez fue con los judíos, los apóstoles, los discípulos, 120 personas, incluyendo María. Estaba ahí, hablando en lenguas, ella también. Pero un caso posterior, la primera vez que se predicó a los no judíos abiertamente, fue Pedro, que Dios le envió a la casa de Cornelio, que era un centurión romano. Y él estaba en su casa, estaba predicando, dice la Biblia en Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban y los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? De que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo supieron que
habían recibido el Espíritu Santo porque les oyeron hablar en lenguas. Esa es la evidencia inicial. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, el bautismo, tú hablas en lenguas. Sí pueden haber otras experiencias, como pasó en Hechos 19. En Hechos 19, los 12 discípulos de Juan el Bautista, en Éfeso, ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Pueden haber otras experiencias que van junto con hablar en lenguas, pero la inicial, la evidencia inicial es que tú vas a hablar en lenguas. El motivo número 2, o la razón número 2 para que tú hables en lenguas, es que las lenguas son la oración perfecta. Es la oración perfecta porque solo Dios entiende cuando tú oras en lenguas. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, tú no sabes que estás orando, no saben las otras personas. El diablo mismo no sabe lo que tú oras. Es la oración perfecta. Tú le hablas directamente a Dios, directamente a Él. Le estás hablando misterios, misterios, cosas que tú no sabes, solo Dios. A ver, veamos qué dice la versión The Message, el mensaje. Si tú alabas el lenguaje privado de las lenguas, Dios te entiende, pero nadie más lo hace, porque estás compartiendo intimidades entre tú y Él. Mira bien, nadie más te entiende. Es el lenguaje privado de las lenguas. Es algo entre tú y Dios solamente. Estás compartiendo tus intimidades con Él, de tu interior, de tu espíritu. Estás orándole a Él. El espíritu es el verdadero yo de la persona. Tú le oras de tu espíritu en lenguas. Moffat traduce ese verso así. Porque el que habla en lenguas se dirige a Dios y no a los hombres. Nadie lo entiende. Está hablando secretos divinos en el espíritu. Así es, tú hablas secretos divinos en tu espíritu, en tu interior. Ni siquiera es en tu mente. El hombre es un ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. No es tu mente la que ora, no es donde está tu entendimiento, es tu espíritu, tu parte interior, la que está orando a Dios. Veamos 1 Corintios 14:14. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es tu espíritu el que ora, pero tu entendimiento está quedando sin fruto. Por eso es que la oración en lengua no puede ser una oración en un idioma que tú conoces. No puede ser. No puede ser. Estábamos viendo o haciendo un examen de la Universidad de Múnich o no sé cuál, de la ciudad de Alemania, que querían saber qué dones tiene la persona. Yo le digo que no hagan exámenes así. Pero bueno, hicieron y dijeron, todos los que hablan lenguas tenían el don para ser misioneros. Y esas son las preguntas. ¿Tú conoces idiomas? ¿Has estudiado idiomas? Si has estudiado idiomas, es que tú hablas en lenguas. Tienes que saber otro idioma. No, eso no es. Eso es una tontería. Es un idioma que viene por el Espíritu Santo. Llegó en Pentecostés. Hablaron idiomas que ellos no conocían. Por eso el que ora en lenguas, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Vemos la versión amplificada. Porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu, por el Espíritu Santo que está dentro de mí, ora. Pero mi mente es improductiva, no lleva fruto ni ayuda a nadie. Mira bien esto,
el Espíritu Santo en ti, en ti. Tú cuando recibiste a Jesús, recibiste todo el Espíritu Santo que tú necesitabas. Tú eres creyente, has nacido de nuevo. El Espíritu Santo está morando en ti. Eso tienes que entenderlo, eso tienes que saberlo. El Espíritu Santo está morando en tu interior. Y las lenguas vienen de tu espíritu unido con el Espíritu Santo, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Tú recibes un nuevo idioma que lo hablas, y puede ser uno o pueden ser varios. Yo a veces he hablado más de un idioma en lenguas, me doy cuenta, porque sonaban diferentes, pero no los conocía. Y eso pasa contigo. Cuando tú recibes, tú hablas en lenguas. Al orar en lenguas es tu espíritu el que ora, el que está orando. Vamos a Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¡Wow! Lenguas. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú ores en lengua, al orar, tú estás orando en el espíritu. Dice que Dios busca esos adoradores. Sí, es bueno orar con el entendimiento. Es bueno saber que oras, pero a veces hay problemas que tú no conoces. A veces hay cosas que tú no sabes, pues estás orando en lenguas. Estás orando por el Espíritu de Dios. Es como contaba un predicador una vez. Una noche, él tuvo una urgencia para orar, pero no sabía por qué estaba orando. Y se pone a orar en lenguas, orar en lenguas, orar en lenguas, orar en lenguas. Y después que oraba, él tuvo paz. Dios ya respondió la oración, tenía paz, estaba contento, con gozo. Al día siguiente salió con su familia. Y estaba en el campo, cerca a la carretera, jugando en el bosque, y de pronto su hija de 2 años, que estaba en medio de la pista, ve y se está viniendo a toda velocidad un camión. Entonces, él solo le dice, hija, salta. Su hija dije, no hizo nada más que saltar. Un niño de 2 años, yo soy padre de 4, y sé cómo son. Si tú le dices algo, él se voltea, ¿qué? Pero no. La niña obediente saltó, y el cabro pasó. Y como quien dice, por un pelo, es que se salvó. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tú oras y no sabes lo que va a pasar, pero Dios sí sabe. Tú oras con un propósito. La razón número 3. Las lenguas son para nuestra edificación. Mira bien, las lenguas son para nuestra edificación. Hay gente que dice, no, las lenguas no son importantes. Es para nuestra edificación. ¿Cuántos quieren edificarse? Yo quiero. Tú quieres. Tú eres creyente. Tú necesitas ser edificado. Y las lenguas son para nuestra edificación. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú hablas en lengua te estás edificando a ti mismo. La palabra edificación es el término griego oikodomeo,
que es la palabra que se usa para construir una casa. Tú te estás edificando en tu interior. Primera de Pedro 2.5 dice, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú, sé edificado como una casa espiritual. Pedro nos anima a hacerlo, y es el deseo del Espíritu Santo. Sé edificado en tu interior, en tu interior. Cuarta razón. Las lenguas nos recuerdan la presencia del Espíritu que vive en nosotros. En Juan 14, 15:57, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Consolador que iba a vivir en nosotros. Como hemos visto en Hechos 10:46, los judíos supieron que la salvación era para los gentiles porque les oían hablar en lenguas. Ellos saben que hay una evidencia exterior, que una persona tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Ellos lo sabían, ellos se dieron cuenta. Y tú tienes el Espíritu Santo en ti. Y cuando hablas en lenguas, ellos, o tú te das cuenta, eres consciente que el Espíritu Santo está morando. Número 5. Al orar en lenguas, oramos la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú oras en lenguas, tú oras la oración perfecta. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo te ayuda a orar. P.C. Nelson, que era un gran maestro bíblico y erudito griego, le decía a los jóvenes ministros que el griego decía literalmente, el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros, con gemidos que no pueden ser expresados en lenguaje humano o en lenguaje articulado. El lenguaje articulado es nuestra forma ordinaria de lenguaje. Él les dijo que esto no solo incluye gemidos, sino oración en otras lenguas. Tú estás orando en lenguas en esos gemidos. Es lo que tú estás haciendo. Y haces la oración perfecta. 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 En 1 Corintios 14:14 hemos visto, si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tú haces la oración perfecta, la oración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da las palabras correctas para orar. Un punto 6 es que el orar en lenguas te ayuda a orar por lo desconocido. Esta razón es como consecuencia de la anterior. La Biblia del día dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y la Biblia castellana, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra humana debilidad, porque ni siquiera sabemos qué debemos pedir ni cómo pedirlo. Y es el Espíritu Santo el que ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando oramos, hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos.
realmente. Estamos orando en lenguas y puede estar pasando un problema en otro lado, pero tú no lo sabes. Y el Espíritu Santo te ayuda, te ayuda, te ayuda, te muestra que ores. Recuerdo que una vez estaba en el centro de entrenamiento bíblico, yo era el encargado en esa época de cuidar, y como a las 6 de la tarde tuve una carga de oración, tuve una intención de orar. Algo me dijo, ora en lenguas. Y yo empecé a orar en lenguas. Empecé a orar en lenguas. Y oraba en lenguas. Y después de una hora, pasó. Yo sabía que había estado orando por una persona. Al día siguiente le pregunté, oye, ¿qué te pasó ayer entre las 6 y 7? Que estaba orando por ti. Y me confesó de que estaba con ganas de suicidarse. Estaba pensando en que se iba a matar. Pero de repente, algo pasó. El Espíritu Santo le empezó a consolar y ya se le fueron las ganas. Y al día siguiente estaba yendo a la clase. Ahora, yo no sabía que estaba pasando esa persona una depresión o que quería suicidarse, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Y al orar en lenguas, yo oré por esa persona. Y su vida fue salvada. Así pasa. Tú oras en lenguas y tú no sabes. Tú no sabes. A lo mejor estás orando por alguien que tiene un problema, que va a tener un accidente, que está enfermo. Tú no sabes por qué oras. Pero el Espíritu Santo sí. Y te muestra al orar en lenguas. Oras por esa necesidad. Oras por esa necesidad. Y la última razón para orar en lenguas, claro, hay más, solamente estoy dando 7. La última razón es que edifica nuestra fe. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando estás orando en el Espíritu Santo, estás edificando tu fe. La versión The Message, el mensaje dice, pero ustedes, queridos amigos, edifíquense cuidadosamente en esta santísima fe por medio de orar el Espíritu Santo. Tú te edificas en tu fe. ¿Y cuántos quieren edificarse? El creyente quiere siempre edificarse. Tú te edificas en tu santísima fe cuando oras en lenguas. Cuando oras en lenguas. Muy bien, esas 7 razones que te he dado te pueden ayudar y animar a que estés orando en lenguas. Yo te animo a que ores en lenguas. Que día a día empieza tu día orando en lenguas y cuando el Espíritu Santo te guíe, hazlo. Dios quiere responder. Dios quiere hacer formas sobrenaturales en ti. Y si hoy una octava razón es que el orar en lenguas es una puerta a los dones del Espíritu Santo y a lo sobrenatural. Empecé hablando en lenguas y luego muchos dones han fluido en mi vida en estos más de 40 años. Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. La próxima semana nos estamos viendo y compartiendo la palabra de Dios por este medio. También mira los videos que voy colocando en TikTok todos los días con enseñanzas de la palabra de Dios. Van a edificarte. Bien, que Dios te bendiga.